Luis del Pino es Radio Libertad. Telefónica ha confirmado el nombramiento de Carlos Ocaña, amigo de Pedro Sánchez, como vicepresidente del Consejo de Administración tras la inversión de 2.100 millones de euros del Estado en la compañía a través de la SEPI, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. Carlos Ocaña, ex alto cargo del gobierno de Zapatero y actual directivo del Real Madrid, también ocupará un puesto en la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y Buen Gobierno. El primer Consejo de Administración, con Marc Murtra al frente de Telefónica, ha abordado esa reordenación de los miembros, que además incorpora al Consejo el CEO de Saudi Telecom Company, en nombre de esa compañía por la que se está participando. Precisamente para respaldar los nombramientos, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, defendía en el Senado la participación del Estado en firmas como Telefónica o Indra. Bueno, ya sabe usted, ¿para qué estudiar una carrera? ¿Para qué esforzarse? ¿Para qué tratar de ser un buen profesional, pudiéndote hacer amigo de Sánchez, que es la mejor forma de ascender? Sánchez ha colocado al frente de distintos organismos públicos o empresas dependientes de lo público a infinidad de sus compañeros de correrías, desde los amigos de la época de baloncesto hasta amigos más recientes que por razones casi siempre personales pues se llevan bien con él. Uno de ellos es este Carlos Ocaña, de quien se dice que es el que verdaderamente escribió o plagió la tesis de Sánchez. Fíjense, plagias una tesis para Sánchez y vicepresidente de Telefónica, para que luego digan que no hay ascensos y que siempre están los mismos. No, hombre, no. Vamos, estaban unos, ahora vienen otros que son amigos de Sánchez. Luego, si no limpiamos la casta política, pues vendrá alguien que quitará a estos amigos de Sánchez y pondrá los suyos, o peor aún, que añadirá sus amigos a los de Sánchez, con lo cual pues los consejos de administración de las empresas públicas o influidas por lo público pues terminarán teniendo que celebrarse en un estadio de fútbol. Bueno, por ejemplo, en el Madrid, ya que no se pueden hacer conciertos por el ruido, pues consejos de administración de Telefónica con los amigos de todos los políticos. Sánchez utiliza el dinero del Estado como si fuera suyo. Y resulta preocupante que pueda hacerlo, porque se supone que existe una justicia que debería impedir que Sánchez vaya regalando dinero a instituciones internacionales de manera absolutamente arbitraria. Debería existir una justicia que impidiera que amigos del presidente sean colocados en determinados puestos después de comprar una participación en la correspondiente empresa con dinero público. Recordemos que se ha producido una toma de control de Sánchez en Telefónica gracias a que el Estado ha comprado una participación. Por cierto, entran ahora los saudíes. Arabia Saudí es ese país donde, en fin, como ya saben ustedes, la ideología es fundamentalmente feminista. A mí, pues en fin, las cuestiones internacionales hay veces en que es preciso prescindir de aspectos ideológicos, lo comprendo. Lo que pasa es que ese prescindir de aspectos ideológicos cuando alguien hace bandera en especial de ciertos temas, pues es un poco contradictorio. Va a salir alguien del Partido Socialista, de Sumar, de Podemos, protestando contra la entrada de capital de Arabia Saudí en Telefónica y la entrada en el consejo de un representante de esos fondos saudíes. Pues no lo creo, igual que tampoco sale nadie a protestar porque Qatar, ese lugar tan amigable para la gente LGTB, pues haya desembarcado con el dinero de los petrodólares en el mundo del deporte europeo y español, ¿verdad? Bueno, ¿recuerdan ustedes al vicepresidente Vance
echando la bronca a los líderes europeos en Múnich y diciéndoles, entre otras cosas, que lo de anular elecciones cuando los resultados no te gustan, pues hombre, puede ser cualquier cosa, menos democrático. Bueno, pues ayer la policía rumana detuvo al candidato rumano que, como iba a ganar las elecciones presidenciales, se anularon esas elecciones y que ahora lidera con fuerza las encuestas en Rumanía para las nuevas elecciones que se tienen que celebrar dentro de unos meses. Escuchen. En Rumanía dejan en libertad al candidato soberanista rumano, aunque le prohíben continuar con su campaña electoral. Sostiene la Fiscalía que el arresto de Călin Georgescu, ganador de las elecciones en Rumanía, responde a que se le está investigando por su apoyo a la Guardia de Hierro, un grupo ilegal en ese país. Recordemos que Georgescu había ganado la primera vuelta de las elecciones en diciembre, pero los resultados fueron anulados tras anunciar que se había producido una presunta injerencia rusa. Su caso ha generado reacciones internacionales criticando la anulación de la votación. Georgescu se enfrenta ahora a la prohibición de aparecer en los medios de comunicación y de crear cuentas en redes sociales, medidas que han sido calificadas como un intento de censura estatal. Bueno. Se producen unas elecciones en Rumanía donde gana por sorpresa un candidato soberanista. Entonces, el Tribunal Constitucional rumano inicialmente da por buena esa primera ronda, porque era una votación a doble ronda, esa primera ronda de elecciones. De cara a la segunda ronda, resulta que este candidato soberanista, Georgescu, lideraba las encuestas, pero vamos, con una contundencia abrumadora, con más del 50% de los votos y a mucha distancia del segundo candidato, que era Lasconi. El candidato que iba a ganar era Georgescu. Bueno, pues cogen y después de, al parecer, presiones externas, tanto del Estados Unidos de Biden como de la Unión Europea, el Tribunal Constitucional rumano coge y anula las elecciones diciendo que es que ha habido muchas cuentas en TikTok haciendo campaña por este candidato soberanista y que este candidato soberanista es en realidad un lacayo de Putin y que Putin ha interferido en las elecciones. Pruebas presentadas de eso, cero pelotero. Hemos tenido elecciones en Alemania hace poco. Ya saben ustedes que Elon Musk se pronunció claramente en favor de la candidata de AfD y ha habido infinidad de cuentas, millones de cuentas en todo el mundo pronunciándose en favor de la candidata de AfD. ¿Cuál fue la influencia de eso en las elecciones alemanas? Pues mínima. O sea, si es que ha habido alguna influencia. La AfD, pues al final ha sacado el límite superior de lo que le daban las encuestas previas a las elecciones. Es decir, no ha habido impulso significativo por el hecho de que Elon Musk apoyara la candidatura de la candidata de la AfD. Entonces resulta que el dueño de Twitter y millones de cuentas en todo el mundo pues estaban diciendo desde fuera de Alemania que viva la candidata de la AfD, y eso no ha servido para absolutamente nada. Pero nos dicen que 200 cuentas de TikTok volcaron las elecciones en Rumanía. Ajá, ya. Por supuesto, es todo una farsa, pero se les iba de las manos a nuestros queridos progres europeos Rumanía. Así que anularon las elecciones y dijeron que se convocaban otras para mayo. ¿Qué pasa en las encuestas? Pues que el candidato soberanista Georgescu está liderando las encuestas de calle. O sea, si antes iba a ganar, ahora todavía más, porque a la gente le suele gustar poco que le anules lo que ha votado. La gente suele percibir, no sé por qué, que suspicaces, que eso es un golpe de Estado. ¿Y entonces qué ha pasado ayer? Pues que cogen y cuando el candidato que va a ganar las siguientes elecciones, al que ya le han anulado unas y va a formalizar su candidatura, va a la policía y le detiene, y entonces, sin estar juzgado,
sin que se haya demostrado absolutamente nada. Le dicen que es que le acusan de extremismo, toma ya, y que le acusan de interferencias electorales. Bueno, estupendo, usted le puede acusar de lo que quiera. ¿Ha demostrado algo? ¿Le ha juzgado? ¿Hay algún juez ordinario que haya visto las supuestas pruebas que a ninguno nos han querido enseñar? No. Pues cogen y le imponen que no puede hablar por redes sociales para promocionar su propia candidatura. En Rumanía se ha producido un golpe de Estado patrocinado desde Bruselas. Y eso resulta preocupante y a la vez esperanzador. Preocupante porque indica que en la Unión Europea, tal como han denunciado Trump y Vance, tenemos un gobierno que camina hacia la autocracia. Un gobierno que se está cargando el sistema democrático, las libertades básicas, la libertad de expresión, por ejemplo, la libertad de votar a quien te dé la gana. Y esperanzador, pues porque está muy bien que las máscaras se caigan. Está muy bien que se demuestre que desde la Unión Europea se patrocinan golpes de Estado en Rumanía, como si fuera Rumanía un país bananero dependiente de la potencia colonial. Me parece muy bien que se vea cuál es el verdadero rostro de esta Unión Europea, que se vea el rostro del autoritarismo, capaz incluso de anular elecciones. Ya saben ustedes que salió Thierry Breton, excomisario europeo, entrevistado en una televisión, no sé si era belga o francesa. Le entrevistaban en francés, pero ignoro de qué país era la televisión. Y en esa entrevista Thierry Breton lo dijo textualmente: se han anulado las elecciones de Rumanía y hay mecanismos para hacer lo mismo en Alemania si gana la AfD. Bueno, pues en fin, ya sabiendo dónde está el tirano, habrá que derribarle, ¿no? Mientras tanto, al otro lado del Atlántico, pues Trump volvió a dar una de sus ruedas de prensa donde demostró que maneja como nadie el show. El problema que tienen uno de los problemas que tienen los demócratas, los del Partido Demócrata, los progres en Estados Unidos, es que siguen sin comprender a Trump. Esa soberbia progre que les hace a la vez, siempre, en todas partes del mundo, decir que el enemigo es malvado, moralmente inferior y además es idiota. Lo cual es un poco contradictorio, claro, porque si es idiota, ¿por qué preocuparse? No ganará nunca unas elecciones, por muy malvado que sea. Si es malvado, pues habrá que combatirle, y le combatirás mejor si no le minusvaloras, digo yo. Bueno, pues no, los progres insisten en que todo aquel que no es progre es a la vez malvado y estúpido. Y claro, pues el malvado y estúpido Trump les está dando baño tras baño. Siguen sin entender que Trump domina mucho mejor que ellos el negocio del show. Trump viene del show televisivo. Trump era una estrella de programas de televisión que domina el escenario, domina las técnicas de comunicación y sabe lo que tiene que decir para dirigirse a su público. Y dice barbaridades y es un histrión, pero luego es un histrión que tiene gracia y que con la mala leche que caracteriza sus declaraciones retrata a la gente de una forma espectacular. Ayer fue la primera reunión del gabinete, Trump y todos sus ministros, más Elon Musk, y habló de todo aquello que le quisieron plantear los periodistas y soltó cosas pues enormemente interesantes sobre Europa, sobre Ucrania y sobre otros muchos temas. Escuchen.
Donald Trump consolida estrategias en la primera reunión con su gabinete. El presidente de Estados Unidos anunció los aranceles que va a imponer sobre los productos de la Unión Europea, que serán del 25% en general, argumentando que lo hace para proteger a la industria estadounidense. Elon Musk tuvo bastante protagonismo en la primera reunión del gabinete del presidente, en la que explicó cómo se están llevando a cabo los recortes de los gastos y la burocracia del gobierno federal. Otro de los puntos que estaba encima de la mesa era la guerra entre Rusia y Ucrania. Donald Trump descartó la entrada de Ucrania en la OTAN y afirmó que Vladimir Putin estaría dispuesto a ceder en algunas de sus demandas. El presidente estadounidense además confirmó una reunión con Volodymyr Zelensky que se celebrará mañana en Washington. Además, la reunión permitió a Donald Trump mostrar que la mayoría de sus secretarios han sido confirmados por el Senado sin ningún problema. Bueno, pues de las cosas que dijo ayer Donald Trump, pues lo más destacable, quizá, es lo que se refiere a Europa, donde le va a aplicar el mismo procedimiento que a Canadá o a México. Ya saben ustedes que a Canadá y a México les ha impuesto unos aranceles del 25%, y les ha dicho que dejaba en suspenso esos aranceles siempre y cuando Canadá y México controlaran la frontera para evitar la entrada en Estados Unidos de inmigrantes ilegales y de fentanilo, porque tanto desde México como desde Canadá se estaba inundando Estados Unidos con ambas cosas. Bueno, pues los gobiernos mexicano y canadiense lo han entendido estupendamente. Y en estos momentos los aranceles están en suspenso. Trump confirmó ayer que hasta abril. Y bueno, pues Estados Unidos está a la espera de ver que efectivamente Canadá y México cumplen con las demandas de Estados Unidos. De hecho, en México, por ejemplo, ya estamos viendo que los aviones y drones del Departamento americano encargado de la lucha contra el tráfico de droga ya están sobrevolando espacio aéreo mexicano sin ningún problema, porque México ha autorizado ese tipo de operaciones que van a permitir cartografiar todo el imperio de la droga en el norte de México y proceder militarmente, posiblemente con ataques con drones, contra las bases de los cárteles del tráfico de drogas. Al haber calificado a los cárteles como organizaciones terroristas, eso autoriza legalmente en Estados Unidos al presidente a utilizar la fuerza militar. A Europa, pues ya anunció ayer que le va a imponer aranceles del 25%. ¿Qué quiere decir eso? Pues que Trump quiere algo. Quiere exigir a Europa determinadas cosas. Pone el palo sobre la mesa, aranceles de 25%, y a lo largo de los próximos días, pues supongo yo que tendremos una idea exacta de qué es lo que quiere de Europa. Y si Europa accede, pues posiblemente se pase lo que ha pasado con México y Canadá, que los aranceles quedarán en suspenso hasta ver que Europa cumple con su parte de las exigencias planteadas por Trump. La otra cuestión que Trump señaló ayer y que es importante es el tema de Ucrania. Ya saben ustedes que han firmado un acuerdo Estados Unidos y Ucrania para la explotación conjunta de recursos minerales en el país. Antes he retuiteado un análisis del presidente de la Kiev School of Economics, donde analiza el acuerdo, comunica que ya no es solo Zelensky, sino que el gobierno de Zelensky ha aprobado formalmente el acuerdo con Estados Unidos, ya solo quedaría el visto bueno del Parlamento, y concluye este presidente de la Kiev School of Economics que el acuerdo es bueno para Zelensky y es bueno para Trump. El acuerdo está muy lejos de las posiciones maximalistas que el gobierno americano había expresado en un principio. Siempre hace lo mismo Trump. Pone el listón altísimo para fijar la negociación y a partir de ahí rebaja hasta algo pues que sea razonable para él y para el interlocutor. Ejemplo, pues lo de México y Canadá. Pone
el listón alto con los aranceles del 25% y a partir de ahí dice, vale, lo dejo en suspenso, pero me cierras la frontera. Lo cual, pues evidentemente es bueno para Estados Unidos y no tiene por qué ser malo para México o Canadá, salvo que México o Canadá tengan interés en inundar Estados Unidos de inmigrantes ilegales o de droga. Por tanto, hay un acuerdo entre Estados Unidos y Ucrania que es beneficioso para ambas partes y donde lo que se excluye es algo que en realidad fue lo que dio origen a la guerra, todo el tema de la entrada de Ucrania en la OTAN. Ya ha dicho Trump ayer que no va a entrar en la OTAN. Estados Unidos, como cualquier otro país de la OTAN, tiene poder de veto a la hora de incorporar nuevos miembros. Por tanto, la negativa de Estados Unidos a que Ucrania entre en la OTAN significa que no va a entrar en la OTAN, lo cual es algo que ya dábamos todos por sentado. Ahora queda el tema de las garantías de seguridad, porque lo de la entrada en la OTAN evidentemente era para Ucrania una garantía de seguridad. Entonces, si eso no va a ser posible porque Rusia se niega, ¿cuál va a ser la garantía de seguridad? Entonces, en principio, hay dos que parece que están sobre la mesa y que no son incompatibles entre sí. La primera es el propio acuerdo económico que han alcanzado Estados Unidos y Ucrania. Estados Unidos pasa a tener un interés económico directo dentro del país, interés económico directo que no puede trasvasar a nadie. Es decir, no puede llegar Trump o el gobierno americano y decidir, y ahora la parte que tenemos en el fondo de inversión en Ucrania se la vendemos a Putin o a Macron. No puede, según los términos del acuerdo. Entonces tiene ahí un interés económico directo, por tanto, quien atacara a Ucrania estaría atacando una fuente de financiación del propio Estados Unidos, lo cual, pues evidentemente, atacaría intereses americanos y, por tanto, motivaría la reacción de Estados Unidos. Esa es una garantía difusa, pero es una garantía. Y luego hay otra garantía menos difusa, que es la presencia de tropas de pacificación o de interposición internacionales, para lo cual Trump ya tiene el ok de Francia y de Reino Unido, que aportarían, como ya se publicó la semana pasada, 30.000 soldados en total para destacar en Ucrania. Bueno, vamos a ver cómo evolucionan las cosas. Por el lado ruso, eso que al principio no se aceptaba, que era la presencia de tropas europeas en Ucrania, ahora parece ser que sí se acepta. Y veremos cuáles van a ser los siguientes pasos. Pero desde luego Trump va a toda velocidad en este tema, como en todos los restantes. O sea, está machacando al Partido Demócrata Americano y a los progres de todo el mundo por el procedimiento de avanzar en todos los frentes simultáneamente, con lo cual, pues los del Partido Demócrata, para empezar, no saben ni siquiera ya qué hacer para contener la contrarrevolución que Trump representa. Ya les he dicho que una de las pocas cosas que el Partido Demócrata podía hacer, pues la está haciendo, que son las demandas judiciales para tratar de bloquear las iniciativas de Trump, tanto despido de funcionarios federales, recorte de gastos en falsa ayuda humanitaria, reestructuración de los departamentos administrativos, eliminación de todas las chorradas de diversidad e inclusión, etcétera, en toda la administración, expulsión del ejército del personal trans que había incorporado Biden, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y ya les dije estas semanas pasadas que a mí me parece muy bien que el Partido Demócrata plantee una batalla judicial. Es parte de la batalla judicial de la democracia. El Partido Demócrata ha ido incrustando jueces en los circuitos federales durante mucho tiempo y ahora activa a algunos de esos jueces y con ello está intentando paralizar iniciativas de Trump. Bueno, forma parte del juego democrático y está bien que sea así. ¿Qué está haciendo el gobierno Trump? Pues el gobierno Trump lo que está haciendo es contraatacar judicialmente. Y bueno, pues ahora ya alguna de las cosas ha llegado al Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Escuchen.
La Corte Suprema de Estados Unidos bloquea temporalmente una orden que obligaba a la administración Trump a liberar miles de millones en ayuda exterior. La orden original había sido emitida en respuesta a una demanda de organizaciones afectadas por esos recortes, que suspendieron más del 90% de los contratos de la USAID y unos 60.000 millones de dólares en ayuda asistencial. Este bloqueo se produce en medio de las críticas a esos recortes en ayuda exterior y la publicación de un memorando interno confidencial con los detalles sobre esa eliminación de fondos. Se espera que la Corte Suprema tome una decisión definitiva en los próximos meses. Bueno, pues ¿qué es lo que están haciendo los jueces afines al Partido Demócrata? Los jueces que el Partido Demócrata ha ido colocando en distintas cortes federales de apelación. Pues básicamente están imponiendo medidas cautelares. No, paralizo temporalmente el despido de funcionarios federales de no sé qué. Ante eso, pues recurre el gobierno americano y pues nada, la batalla judicial está planteada. En algunos casos pues ya ha ganado el gobierno americano desbloqueando ciertos bloqueos que se habían impuesto. En este caso concreto, donde ha intervenido el Supremo americano, no era una orden de bloqueo lo que había dictado un juez afín al Partido Demócrata, sino directamente una orden de dar el dinero a ciertos programas de ayuda que Trump había cortado. Y entonces ahora es el Supremo el que ha dicho no, queda bloqueada esta orden del juez federal de instancia inferior. En el Supremo americano ya saben ustedes que Trump, o digamos los jueces no progres, tienen mayoría. Así que las batallas que lleguen al Supremo, pues muy posiblemente Trump las ganará todas. No, todas no, casi todas. Habrá alguna que posiblemente no gane. Por ejemplo, el tema controvertido de los hijos de inmigrantes ilegales que nazcan en Estados Unidos tienen derecho automático a nacionalidad americana. Bueno, pues ahí es posible que esa batalla la pierda Trump, o a lo mejor no. No es verdad que la Constitución americana, su enmienda 14, diga que los hijos de los inmigrantes ilegales tienen que tener por narices la ciudadanía americana. No, no es así. Eso es una interpretación del Tribunal Supremo de 1898, es decir, 30 años después de que la enmienda 14 de los Estados Unidos, de la Constitución de los Estados Unidos, se redactara. Así que sería perfectamente concebible que el Tribunal Supremo actual enmendara la plana al de 1898 y fallara a favor de Trump también en eso. Pero a lo mejor el Tribunal Supremo ratifica el derecho de los hijos de inmigrantes ilegales a ser ciudadanos americanos si nacen en suelo americano. A mí no me extrañaría que ratificara ese derecho consagrado por tantos años de práctica. Pero bueno, ya veremos. Esa batalla es dudoso quién la puede ganar. Ahora, otras muchas, todas estas que están intentando poner cortapisas al tijeretazo que está metiendo el gobierno Trump en la administración, pues esas las va a terminar ganando Trump en el Tribunal Supremo. Es posible que el Partido Demócrata pues gane algunos mesecillos intentando retardar los efectos de las reformas de Trump. Pero no va más allá el efecto de toda esta campaña judicial contra el gobierno Trump, que ya está ganando en tribunales federales de instancia varias de las subbatallas por la motosierra que está metiendo Elon Musk.